La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada 3 semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que seguro que no sabe tu cuñado. En el tomo de hoy... Un talayot, del catalán talayot, atalaya pequeña, es una construcción turriforme prehistórica de las islas Gimnesias, Menorca y Mallorca. Al ser el monumento prehistórico más abundante en ambas islas, dio nombre a una de las etapas más estudiadas de la prehistoria balear, la cultura talayótica. Damos la palabra a Juan Ignacio Cuesta. Efectivamente, la cultura talayótica, que es más o menos contemporánea con la Edad del Bronce, es uno de los fenómenos más intrigantes y únicos de todo el Mediterráneo, porque prácticamente no se da nada más que en la isla de Menorca y algunas muestras que tiene la otra Gimnesia, la mayor, Mallorca. O sea, que podemos prácticamente decir que toda la cultura talayótica es más abundante en la Gimnesia menor, o sea, Menorca. Bien, en la cultura talayótica vamos a encontrar varios tipos de construcciones. Unas en concreto son los propios talayots, que son construcciones que tienen forma de herradura con una especie de santuario en su interior. Otras que son las llamadas navetas, que son monumentos o túmulos funerarios de algún tipo. Y vamos a encontrar el fenómeno más genuino que existe dentro de esta cultura megalítica, que son las taulas. Estructuras que están compuestas por una piedra hincada en el suelo en vertical y otra que está situada de una extraña manera. Han sido colocadas encima de forma horizontal y se consideraba en principio que eran las mesas sobre las que se sentaban los gigantes que habían edificado esta cultura megalítica. Pero hoy día, tras la publicación del libro Arqueastronomía Hispana, sabemos que tenían una función más bien ritual, porque tras los estudios de un experto en la materia, Michael Hoskin, uno de los colaboradores del libro citado, pudimos conocer que en aquel periodo se encontraban las estrellas situadas de un modo muy particular y parece ser como si la alineación de estas taulas estuvieran dirigidas hacia el sur, hacia un punto muy concreto del horizonte, estableciendo una especie de ciclo cósmico que de alguna manera debió servir, aunque no tengamos documentación, para establecer ritos concretos relacionados con la agricultura o incluso con algunos otros eventos posibles de carácter astronómico. Luego podremos empezar a citar lugares que hay que visitar para conocer bien esta cultura megalítica tan particular. Es fundamental ver, por ejemplo, la necrópolis de Calescoves o la naveta de Estudons. Hay otros lugares como por ejemplo Torralba d'en Salort, quizá el monumento más importante de toda la cultura talayótica menorquina, junto al cual hay un lugar lleno de leyendas como es el poco conocido pozo llamado Pou de Napatarra, al que también llaman la entrada al infierno. Tiene unos 65 metros de profundidad y no se puede acceder sin dificultades debido a que fue tapiado en el pasado, pero sí a través de una escalera practicada en una galería próxima. Tiene estalactitas, estalagmitas y otras concreciones, lo que certifica su antigüedad. En el fondo hay una especie de pileta que recoge las aguas chorreantes que las gentes creen mágicas. Algunos dicen que hacen inmortales a quienes las beben, pero a cambio de soñar con monstruos de todo tipo. El 24 de junio, los rayos del sol iluminan el fondo y permiten ver allí un espectáculo insólito de luz y oscuridad que hace sospechar de que la orientación de la sima no responde a ninguna casualidad, sino que se hizo a propósito. Además, hay que entender que en Menorca
no solamente vamos a apreciar solo su cultura megalítica, sino la construida después, como bien sabe Carlos, cuando años después los ingleses, que poseyeron la isla un tiempo tras el Tratado de Utrecht, llenaron de cuevas gran parte de la isla que utilizaron como polvorines. Todas ellas parten del fuerte Marlborough. Pero lo más importante es, sin duda, todo el conjunto megalítico de la isla. Allí vamos a encontrar todo tipo de manifestaciones, desde pozos rituales cercados toscamente a túmulos de todo tipo que se corresponden con esa especie de cosmogonía que ya hemos citado. Todas estas cosas eran poco conocidas o lo fueron posteriormente tras realizar las correspondientes investigaciones. Además, existe una cierta semejanza con otros monumentos que hay a lo largo del Mediterráneo. Así, lo más parecido que vamos a encontrar a cuanto hemos citado está en la isla de Malta y algún otro indicio en Córcega. ¿Quién hizo todas estas construcciones? ¿Quiénes fueron? Toda esta cultura mediterránea, que prácticamente no ha dejado ninguna otra muestra, es uno de los grandes misterios que tendríamos que resolver en algún momento, porque no existen restos que nos permitan conocer con claridad a sus autores. Hay que ir a Menorca para poder conocer todo ello a través de sus numerosos monumentos. Una cultura absolutamente asociada a la piedra, que prácticamente no nos ha dejado otra cosa, excepto pequeños restos de carbón vegetal o cosas parecidas, restos que lógicamente se han ido perdiendo con el tiempo. Incluso, lo más extraño es que se comenta de que las piedras verticales de las taulas pueden producir ciertos estados de alteración de conciencia en quien se les arrima. Quien apoya en ellas la espalda experimenta como si fuera una especie de conexión con una suerte de radiación telúrica mediante la que la Tierra puede comunicarse energéticamente con las personas que allí se sitúan en un momento dado. Este efecto fue detectado por grupos de la llamada cultura hippie, muy concienciados con estos temas entre los años 75 y 85. En fin, poco más se puede decir de todo esto. Creo que puede dar lugar a una discusión muy extensa sobre cuanto se ha dicho. Quienes han estado recientemente en las taulas afirman que esto es cierto e incluso luego tienen una serie de estados de alteración emocional y sueños especialmente placenteros. Creo que eso era algo buscado con intencionalidad, digamos, hecho ad hoc. O sea, es profeso precisamente para organizar rituales en torno a estos monumentos, y eso me llamó muchísimo la atención, porque no hay muchos sitios donde lo que llamamos un lugar de poder se manifiesta de una manera tan clara. Y en este, eso se da con cierta frecuencia. Por lo menos yo tengo bastantes testimonios. También hay que tener en cuenta la factura de estos enclaves, que es casi en su totalidad de piedra trabajada de un modo muy tosco, lo que indica su gran antigüedad, la de un tiempo en que seguramente todo esto no se hizo con herramientas propias de la Edad del Bronce, sino de épocas muy anteriores, cuando éstas eran simplemente de piedra. Sí, bueno, primero una cuestión, Juan Ignacio, es cierto lo que dices, es una cultura increíblemente original propia de las Islas Baleares, lo cual es realmente llamativo. Has citado muy bien el caso de Malta, que Jesús la conoce mejor que yo, con lo cual lo citará probablemente después, pero hay un lugar que también quiero citar porque en realidad, si haces por ejemplo pruebas de ADN, es la única población primordial que queda del Mediterráneo antiguo en Europa, que es en la isla de Cerdeña. Probablemente la población más aislada de Europa, porque los baleares, los mallorquines, los baleares, es decir, fueron reconquistados en el siglo XIII-XIV y recolonizados por gente procedente de Cataluña, Valencia, incluso Castilla, hasta Francia y Flandes, con lo cual la población actual de las Islas Baleares no es la que construyó las obras de las que estás hablando, aunque a ellos les haga ilusión pensar que es así, pero no tienen ni un solo gen en su ADN descendiente de la población primitiva de las Baleares. Es decir, los famosos honderos baleares no hay nadie que tenga su herencia actualmente en las islas. Es triste decirlo, pero es así. Sin embargo, en Cerdeña o en Córcega,
en menor escala, pero sí en Cerdeña, esa población sí existe. Y en Malta es exactamente la misma, no hay ninguna duda. Entonces, yo quería contar dos cosas. Incluso en el caso maltés, que podríamos decir entre comillas que es el más puro, los malteses hablan el único idioma semita que se habla en Europa, el único, o sea, porque son una excepción en ese sentido, lo que significa que tampoco son la población que construyó las obras megalíticas que se hicieron allí. Sin embargo, es verdad que tanto entre la población maltesa queda un ligero rastro como entre la sarda de lo que era la población original, incluso en la de Sicilia. Desde luego en la de las Islas Baleares no queda absolutamente nada. Sin embargo, es verdad que desde el punto de vista arqueológico, incluso desde el punto de vista de lo que podría ser la civilización que construyó aquello, estamos ante algo no solamente original, sino ante algo absolutamente sorprendente. Primera cuestión, y la dejo ya abierta. Todas las construcciones megalíticas que existen en el Mediterráneo y en la zona atlántica de Europa obedecen a algo que acabo de decir indirectamente. He dicho Mediterráneo y zona atlántica. Es decir, hablamos de un pueblo de marinos. Y dices, bueno, un pueblo de marinos prehistóricos. Sí, un pueblo de marinos prehistóricos. Todas las obras megalíticas están junto al mar o muy cerca de vías fluviales que llegan al mar. Es decir, hablamos de un pueblo que navegaba. Entonces, ese pueblo tenía, aunque nos parezca increíble y aunque esté en la de piedra, unos conocimientos asombrosos de astronomía, probablemente de geografía, sin duda alguna de elementos naturales atmosféricos, de los vientos, de la navegación, de montones de elementos que ahora nos parecen increíble asociarlos a un pueblo que trabajaba la piedra y no conocía los metales o estaba con conocimientos metales muy embrionario, y sin embargo, no parece ninguna duda que eso era así. Efectivamente, las zonas de las construcciones, tanto de las núragas como de los talayots, hay una discusión sobre si empiezan en torno al año 1500 a.C., es decir, hace ahora mismo unos 3500 años, o incluso bajan hasta los siglos 9-10 a.C., pero estamos hablando de la edad del bronce como mucho, porque la edad del hierro primitiva ni siquiera afecta a los que construyeron esas obras. Resumiendo, estamos hablando de una sociedad que cuando la edad del hierro llega a las islas, había desarrollado una cierta capacidad, lo que hoy llamaríamos como, entre comillas, industrial, que era capaz de hacer obras fastuosas y fantásticas, que en mi caso personal quiero hacer un comentario muy curioso sobre su propio nombre. El hecho de que Talayot ya venga del catalán Talayot, atalaya pequeña, o venga de una palabra de origen árabe, que es atalaya, que no deja de ser al fin y al cabo lo mismo, torre, ubicación, defensa. Es decir, está significando que la gente que llegó allí valoraba esas construcciones porque les eran extremadamente útiles cuando las, entre comillas, redescubrieron. Resumiendo, es decir, nos encontramos ante uno de los grandísimos enigmas de la prehistoria europea occidental, y para mí, y ya he dicho que no conozco Malta, que Jesús sí, a mí cuando lo vi me pareció sinceramente asombroso. Me pareció una idea, unas construcciones increíblemente originales, extremadamente raras, como fuera del tiempo y del lugar, porque hay que tener en cuenta que la población de las islas tenía que ser ridícula en esa época, y sobre todo, es decir, ¿con qué objeto? Porque a pesar de que hay todo tipo de teorías, que ahora hablaremos de ellas, no se sabe con seguridad para qué se hicieron. Y sobre todo, ¿para qué dedicar tanto esfuerzo, tanto trabajo y tanta energía a algo cuya función no deja de estar todavía muy clara? Ya se empieza a saber cosas, eso es lo importante. Es verdad que es una cultura muy genuina, muy original, que se da en el Mediterráneo. Formaría parte de ese megalitismo del Mediterráneo, que estaría Malta, Cerdeña, Baleares, que es distinto, fíjate, a ese megalitismo del Atlántico, donde estaría Stonehenge, o Galicia, o Huelva, o Portugal. No vamos a entrar en detalles de por qué hay cosas diferentes, pero es cierto que en el Mediterráneo se da un tipo de megalitismo muy característico, porque en Cerdeña el que tienen es genuino suyo. No hay nada parecido en esa cultura de los nuragas, que quizás eso lo forma el aislamiento, claro, no exactamente, sabemos. Claro. Pero todos ellos estarían entroncados en lo que se llama más bien civilizaciones ciclópeas, es decir, es colocar grandes moles de piedra, pero moles de piedra sin pulir, o sea, totalmente devastadas, con lo cual lo que buscaban era la construcción como tal. Y lo curioso de las Islas Baleares, y sobre todo en las Islas Ginesias, con diferencia de las Pitiusas, ¿no? En Ibiza y en Formentera no se encuentran este tipo de construcciones de esta cultura naviforme y talayótica, la naviforme sería incluso un poco anterior, es la función que tenían. Está claro que los talayot, las tablas y las navetas tenían funciones diferentes, pero posiblemente no las funciones que nos han dicho desde el primer momento. Los talayot parece que es lo más claro. Es decir, talayot
¿Una atalaya para qué? Una función defensiva. Tú tienes una torre de vigilancia y puedes ver si se te acercan los enemigos o si hay caza o no hay caza cercana. Pero es que es algo más importante. Lo interesante de los talayot, y ahí ha incidido ese dato Carlos, es que también tiene una función astronómica. No podemos desligar las culturas megalíticas del Mediterráneo o del Atlántico del cielo. Nunca. No las podemos desligar porque nos están dando una información de primer orden. Ya sabéis que Juan Antonio Belmonte, un astrofísico, ¿no?, del Instituto de Astrofísica de Canarias, él es que ha investigado muchísimas de estas construcciones o monumentos megalíticos y también ha entrado en el mundo de esta cultura talayótica. Y en los talayot, como bien sabéis, hay como 3 tipos de talayot, de torres que tienen planta o bien cuadrada o bien circular o incluso en algunos casos escalonada. Bueno, se pensaba que era... Probablemente tiene una explicación. Sí, pero pues se pensaba que era lo mismo. No es lo mismo un talayot de planta cuadrada que un talayot de planta circular. Claro, porque posiblemente tuvieran funciones diferentes. Totalmente. Porque es que independientemente de que los talayots fueran utilizadas básicamente, en principio es lo que más se cree como vigilancia del poblado, de la zona, y que se podía acceder, incluso los sistemas de acceder a ellos eran diferentes, o accedías desde dentro o accedías con una escalera de cuerda que desde arriba entonces se recogía. Pero es que uno de los grandes problemas que tenemos de estas construcciones megalíticas, sobre todo los que se dan en las Baleares, es que no sabemos, como habéis apuntado, no sabemos realmente las funciones correctas que tenían, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las taulas, hemos estado hablando de talayots, pero en el caso de las taulas, en principio se puede pensar que esa parte de arriba o que están cubiertas y que eso pertenecían como edificios de culto, pero muchos otros investigadores consideran que esas taulas, esas estructuras no pertenecían a un edificio religioso, sino que posiblemente era una construcción más destinada al gobierno, ¿no? Lugares no de culto, sino de organización y de donde, digamos, a modo de donde ahí se concentraba la gente para decidir cuestiones. Y luego hay otra cosa que es muy sorprendente y es, como tú decías, Jesús, has apuntado algo, que estas construcciones, digamos, tenían esas técnicas ciclópeas en las que las piedras estaban colocadas en seco, claro. Es decir, no había fermento, no había argamasa, no había nada de ningún tipo. Y aún así, por ejemplo, lo que pasa también en las navetas, que son esas navetas funerarias, o sea, parece increíble como en un principio esa función principal, que puede ser de sepulcro, o cuanto menos sepulcro colectivo, sí o que... vivienda, cuidado. Ahí estamos, que todavía no sabemos exactamente si era solo eso, o incluso por qué no podía tener ambas funciones a la vez. A ver, muchas veces esto es importante un poco destacarlo. Muchas veces queremos analizar una construcción megalítica que ha tenido un proceso de varios siglos como si fuera una identidad. O sea, el proceso e incluso la función que ha podido tener las taulas, los talayos y las navetas ha sido muy distinta, a lo mejor cuando se empezaron a construir, que cuando llega la invasión romana, ¿no?, en el 123 a.C., porque posiblemente eso ya se reutilizó para otro tipo de cosas. O sea, muchas veces cuando decimos, por ejemplo, en el caso de las taulas, por poner un ejemplo que me parece muy significativo, hay varias teorías. La teoría más extravagante, la más fantástica, es que eran las sillas donde se estaban los gigantes. Por cierto, en las... No te fíes esas cosas fantásticas que luego a ver si va a ser... En las construcciones megalíticas siempre están asociadas a las leyendas de gigantes. No, yo no lo descarto para nada. Por el tamaño de las piedras. Claro, de ahí viene ciclópeas. Porque ni siquiera tú que eres Lorena las manejas, tío. Entonces eso influye. Bueno, pero descartando esa teoría, que ya te digo que siempre, tanto en Malta como en Cerdeña, como en Baleares, en cualquier lado, siempre están asociadas a los gigantes. Sabemos muy bien por qué. Pero hay veces que también se han encontrado huesos de gigantes. Luego lo comentaremos. En el caso de las tablas tendrían como 3 funciones muy claras. Una es, ya habéis visto, una tabla podría ser perfectamente el soporte de un techo, o sea, de una construcción donde tú la tienes cerrada y por lo tanto ahí se sujetaría pues ese techo o falso techo, porque al final no se ha conservado ninguno, está claro que no eran de piedra. El otro era una función ceremonial, que casi seguro que las tenían. Y la otra, y es la más interesante porque es una de las últimas teorías, una función funeraria. Se colocaba el cadáver, se exponía al aire para que fuera luego desencarnado por las aves. Aunque parezca raro, la última tiene mucha lógica, aunque solo sea por el número. Solo es menor que 300. Claro. Es absurdo. Es un número inmenso, elevadísimo, grandísimo. Eso tiene que tener algo que tiene que trascender
lo que es la vida normal de la gente, tiene una función. Es decir, no vamos a entrar ahora en el ejemplo de la isla de Pascua porque sería absurdo, pero está claro que quien hizo eso tenía la idea de que estaba haciendo algo muy importante que iba mucho más allá de la vida normal. Para eso no hace falta hacer una cosa tan inmensa, tan grande, tan costosa y que les llevara un esfuerzo tan enorme en un sitio tan pequeñito. ¿Para qué? No tiene sentido como soporte, como columna para sujetar un techo, era algo más. Es decir, tenía un sentido ritual, absurdo, ceremonial y posiblemente funerario. ¿Por qué no? Un poco al estilo zoroastrista, ¿no? Tú colocas los cadáveres. Puede ser, sí. Sí, pero fíjate, las tablas normalmente estaban en el centro de lo que podía ser el poblado. Claro, porque era lo más importante, era el Asis Porque Mundi. era lo importante, está claro. Sí. Era lo importante. Por tanto, si es lo importante es porque ahí se hacía algún tipo de ceremonia. Yo he estado en alguna de esas taulas y lo que ves es que tiene un circuito circular, o sea que la gente se colocaba tanto arriba como abajo para presenciar esa ceremonia y lo que se producía ahí era algo posiblemente muy relacionado con el sonido, porque aquello en principio estaría tapado. Imagínate la reverberación del sonido junto con el ritual que tú hacías, tuviera que ver con lo funerario o no. Ya digo que posiblemente a lo largo de las etapas desde 1500 a.C. hasta ahora se han tenido que dar muchísimas funciones a lo largo y a lo ancho de esta cultura talayótica. Y que es de Baleares. indiferente a que fueran de la edad del hierro o de la edad del bronce anteriores, es decir, no deja de ser una cosa realmente anómala. Claro, a ver, importante. Hay que saber un poco también la parte cronológica. Empezarían primero las navetas, en fin, ese tipo de naves invertidas, ¿no? Que posiblemente fueran viviendas y luego se convierten en lugares, pues eso, de enterramiento. Igual que pasa con una catedral. Una catedral es un lugar de culto, pero tú levantas el suelo de una catedral y es un cementerio completo. Entonces la gente, fuera de contexto, diría, las catedrales se construyeron para enterrar a gente. No. Además, se enterraba gente, pero tenía otro tipo de funciones, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que hablamos de poblados y yacimientos megalíticos, donde había taulas, donde había navetas y donde había talayot, y cada uno cumplía una función. Yo he visto talayot, yo por ejemplo estaba en el yacimiento de Son Fornés, ¿no? Estuve con Nacho Ares, con Chema Font, que nos lo enseñó en Mallorca, increíble ese lugar, porque ahí había 2 talayot. Si fuera una cuestión defensiva de atalaya, ¿por qué construyes 2? Construyes 1, no tienes necesidad de hacer 2. Sin embargo, había 2, cada uno en un sitio estratégico, además con 7 habitaciones, con su muralla, porque no lo olvidemos, casi todos este tipo de poblados tenían lienzos de murallas y había construcciones que estaban dentro y otras fuera. Está claro que las taulas estaban dentro del poblado por lo que decimos, porque era la Asis Mundi, porque para mí era la construcción más importante, más sagrada, más emblemática y más mística. Pero los talayos cumplían una función increíble, y esa función increíble que cumplían también era de almacenamiento. O sea, no solo eran de vigías, sino que se sabe que almacenaban y distribuían carne en alguno de esos talayot y que estaban colocados de forma estratégica por los momentos que podía haber de hambrunas, que las había también en aquella época. Bueno, pues todo eso hay que verlo dentro de un contexto, dentro de un poblado, porque los hablamos como si fueran cosas independientes que no tienen nada que ver. El poblado era el poblado. Lo que pasa es que a nivel cronológico habría que ver que hubo primero una cultura naviforme de navetas y hubo una cultura talayótica, y entre medias estaban también las taulas. Esas taulas fundamentales a la hora de entender por qué tanto en Baleares como en Cerdeña, ya te digo, yo he estado en Cerdeña y he visto la cultura nurágica. Los nuragas también son muy curiosos porque se parecen mucho a los talayos, son como construcciones a veces con 4 o 5 torres que también dicen que tenían una función defensiva, pero también ritualística. Pero también tenían lo que se llaman las tumbas de los gigantes, y también tenían lo que se llaman los domus de Janas, las casas de hadas. Todo ello son construcciones megalíticas que, como no se entendía bien, se atribuían o bien a los gigantes o bien a las hadas, a las Janas, pero siempre como una cultura autóctona que posiblemente fueran influenciadas entre ellos. Acordaros, esto ya es muy antiguo, ¿no? Pero hace 2 millones de años, tanto Mallorca como Menorca estaban unidos por un puente de piedra. Por un puente, bueno, de piedra o de materia sólida. ¿Por qué? Porque luego las aguas empezaron a subir y quedaron aisladas. Pero en algún momento lo que es la fauna autóctona que tienen estas islas está muy relacionada porque hace multitud de años... Jesús, se separaron hace muy poco. Se hunde el mar, es decir, el mar sube en la glaciación de Gurm hace unos 10.000 años. Hace relativamente muy poco tiempo. Claro, pero... Si las islas eran enormemente hace 2 millones de años unidas, cuando estaban unidas y se van poco a poco separando. Claro, pero que hasta hace muy poco tiempo el enlace era facilísimo entre ellas, estaban unidísimas. Claro, entonces, uno de los enigmas, para mí por lo menos, es dentro de un archipiélago relativamente pequeño como es el archipiélago balear, ¿cómo puede ser que solo estas construcciones megalíticas se den en 2 islas y sin embargo no se den en Formentera o no se den en Ibiza? Algo porque parecido... es una población que ha perdido ya la capacidad de navegación, está claro. Claro, pero es muy llamativo porque tampoco las distancias son tan enormes. Nada, están enfrente una de otra. Pero lo que dice Jesús es muy interesante, es cierto. Es una anomalía el por qué tanto en unas y no en otras. No es normal. Claro, en Cerdeña hay muchísima construcción megalítica, sin embargo en Córcega hay muy poca. Entonces dices, ¿por qué? Exacto, si estamos hablando de islas muy cercanas. Tiene razón Jesús, es muy Hay raro. algo raro ahí. Es decir, es como si hubiera un cierto aislamiento más que difusionismo por mantener
o preservar un Y fíjate tipo de lo de monumento. Malta, que es absolutamente alucinante. Es como, por no ejemplo, me en el da Pacífico. cuenta. ¿Por qué solo se dan los moais en la isla de Pascua, cuando realmente ese tipo de porque construcción se solamente tendría que dar en construcciones otras islas? en Nan Madol. Claro, o en Nan Madol, ¿Por qué? porque solo se da esa construcción Porque solo ahí. megalítica. Es muy llamativo. Hemos perdido todo el conocimiento de eso. Lo que tú decías, en Malta, los que pueblan Malta no son ¿Por los qué? que Claro. construyeron los monumentos megalíticos. Es posterior, o sea, hay un Ese momento es una que gente desaparece. anterior, exacto. Claro. No sabemos quiénes son. Nada, solo se conocen sus huesos porque aparecieron en algunos de los hipogeos como el de Hal Saflieni, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la isla de Malta. Pero se desconoce totalmente. Justo cuando desaparecen ellos en Malta es cuando empieza a surgir el megalitismo, por ejemplo, de Stonehenge. Antes no. Entonces, el de Malta, lo más como si antiguo, hubieran viajado, estamos eso hablando de está raro. 3.600 años antes de Cristo, y sin embargo, este tipo de construcciones de las Baleares estamos hablando de las más antiguas de 1.500 años antes de Cristo. Cuidado, que también hay discusiones, que hay algunos que dicen que no son tan lejanas. son más modernas, Claro. que son más Yo modernas. creo que son bastante antiguas. Yo me inclino Yo más por estoy la en la línea hipótesis de los antigüedad 1.500 también. años. Sí, yo estoy en la línea de antigüedad. La Escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. Dentro del concepto de talayot que habéis desarrollado, ¿qué tipos de construcciones podemos distinguir? Bueno, pues es un trabajo que han hecho básicamente los arqueólogos, obviamente, y actualmente hay una especie de convención general de que hay como 4 tipologías o 4 modelos. La palabra modelo no sería muy correcta, pero digamos que tienen esquemas de familiaridad o de similitud suficiente como para generar 4 tipos. El primero serían los talayos con corredor circular, como por ejemplo el de Montefi. El segundo grupo serían los que tienen un pasillo central, es decir, una especie de cámara que corre en forma de pasillo recto, que sería por ejemplo el talayot de Córnia. Luego los que tienen una escalera monumental, lo cual apunta todavía más aún a la idea de relación con el más allá, o con una vida futura, o con lo que queramos pensar que hay más allá de la muerte, como sería por ejemplo el talayot del norte de Montefi o el de Trepuco. O luego finalmente talayos con escaleras que se conectan al suelo con el piso superior, que tendrían como una especie de plataforma ascendida, como por ejemplo el de Córnia. Estos son los 4 tipos y en cualquiera de los casos yo sigo pensando que los talayos tienen que tener algo que ver con la idea de utilidad astronómica, aunque tengan que ver con el más allá, porque son demasiado similares, tienen unas estructuras demasiado pensadas, demasiado armónicas como para que no sean otra cosa. Juan Antonio Belmonte y Javier Aramburu, Claro, es que- Belmonte como astrofísico y Aramburu como arqueólogo, dicen que los talayos de planta cuadrada, Algo, sin ningún exacto. tipo de duda, tienen una función astronómica, porque todas sus puertas están orientadas al sureste. Por lo tanto, es una especie de explicación astronómica que tiene que ver o bien con lo solsticial o bien con lo estelar, o posiblemente con ambas teorías. Otra cosa es que no sepamos para qué lo usaban y qué función tenía, pero me da igual. Es decir, es evidente que tienen esa función. Habéis mencionado anteriormente que uno de los posibles usos de estos talayots era el de asiento de gigantes, pero también habéis dicho que se han llegado a encontrar huesos de estos grandes seres vivos. ¿Es cierta esta información? Mira, hay un texto que para mí es de lo más enigmático y de difícil explicación, pero ese texto lo escribe ni más ni menos que Joan Vinimelis. Joan Vinimelis era un geógrafo, era astrónomo. Era el primer coronista del Reino de Mallorca, estamos hablando del siglo XVI, y en una de sus obras, que es La nueva historia de la isla de Mallorca, dice lo siguiente. Estamos hablando de que no era un cualquiera, que tenía unos conocimientos absolutos sobre esa materia, es verdad que limitados por la época que él le tocó vivir. Y él dice, hay un bosque y encinar en donde se hallan muchas cuevas hechas manualmente, es decir, está hablando de cuevas artificiales, y entre ellas hay una que tiene una figura redonda como un mausoleo que denota haber sido habitada por gigantes. Y por dentro se han descubierto muchas sepulturas y han hallado huesos de piernas más largos que el cuerpo de un hombre de estos tiempos. Y sin estos huesos hallaron una quijada dentro de los huesos, una quijada de gigante tan grande como la gran boca de un horno en el que cuecen el pan. Esos huesos, por desgracia, han desaparecido. No estamos hablando de huesos que están fuera de esas cuevas, sino huesos de personas que supuestamente habitaban esas cuevas artificiales. Que te diga que uno de los huesos de la pierna era más grande que uno de los hombres que vivían en el siglo XVI es muy llamativo. Es verdad que puede hablar a lo mejor de restos paleontológicos, de huesos de animales prehistóricos mal identificados, pero por la zona donde están, quiere decir, o bien se los comían o bien sencillamente eran de los habitantes. Bueno, pues esta prueba, para mí, antropológica, paleontológica, de que posiblemente habitaron gigantes en las Islas Baleares y que además te lo dice alguien tan reputado como este sacerdote historiador, Joan Vinimelis, pues hombre, es muy llamativo. Luego cada uno que lo interprete como quiera, pero no deja de ser un dato
de un cronista del siglo XVI donde deja reflejado ese tipo de huesos. Por desgracia, no solo hay, sino en otros lugares, esos huesos misteriosamente han desaparecido. En el próximo tomo aprenderemos el significado de la palabra dendrolatría. Gracias por consultar la Escobupedia. En 3 semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.